Buenas noches, ¿cómo están? Pues qué privilegio es compartir la palabra del Señor en este congreso. Y para comenzar les invito a abrir su Biblia, si la trae con usted, en Lucas, por favor. Nuestro versículo base, Lucas capítulo 6. Vamos a leer solamente el verso 49. Lucas 6:49. Dice así: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que se llama una importante advertencia. Una importante advertencia. Al leer pasajes como este, en los que el Señor Jesús se dirigió a la multitud predicando su palabra, aprendemos que Él no solo hacía énfasis en las bendiciones que vienen sobre aquellos que confían y obedecen su palabra, sino que también les hablaba de las consecuencias que resultarían de hacer lo contrario a su palabra. También de eso hablaba el Señor Jesús. A eso se le llama amonestación. La palabra amonestación es una advertencia, no una amenaza. Una advertencia, es decir, un aviso a tiempo que previene de malas consecuencias. ¿Cuántos agradecen a Jesús que Él nos advierte de lo que vendrá a tiempo? ¿Cuántos dan gracias a Jesús por eso? A tiempo. ¿Hace cuánto se escribió el Apocalipsis? ¿2000 años? ¿No nos avisó el Señor a tiempo? Y todavía hay tiempo, ¿no? Porque en el Apocalipsis viene, claro que el que quiere entender necesita oír, ¿verdad? Como dice ahí mismo. Pero ahí viene todo. Y debería de haber temor en los hombres, pero el Señor está teniendo paciencia. Pero ya nos lo advirtió. Fíjese, eso me hace recordar, aunque de manera un poco burda, pero lo voy a decir, mi hermano, a los jóvenes principalmente. Eso me hace recordar las carreteras de los países desarrollados. ¿Cuántos han manejado algún auto en Estados Unidos? ¿Han manejado en Estados Unidos? Mire, algunos. En Estados Unidos, por ejemplo, colocan los avisos de las salidas, de las entradas, de vibradores y demás, a mucha distancia de anticipación. Si tú quieres salir a un condado en Estados Unidos y estás todavía a muchísimos kilómetros, ya te están anunciando por dónde vas a bajar, cómo vas a salir, a cuántas millas, a cuántos. De manera que de seguro alcanzas a ver el letrero, ves el letrero y todavía descansas un poquito y ya te sales. Pero hay países como en donde vas en carretera y ves un letrero que dice topes a 20 centímetros. Además de que en vez de topes a veces son postes, ¿no? Fíjense qué curioso, la palabra postes es lo mismo que topes, nomás volteadas las letras. Yo creo que entendieron mal los que pusieron los topes, y cuando les llegó la orden de poner los topes, la secretaria puso postes y por eso hay puros postes en lugar de topes. Bueno, es una revelación que se la paso al costo. Topes a 20 centímetros, ¿cuándo te das cuenta? Y luego vas a 80 por hora. No, pues cuando lees antes de terminar de ver el letrero, ya rompiste toda la carrocería, ¿no? La suspensión. La advertencia o aviso oportuno de Jesús es que hay un río, el cual vendrá a dar contra tu casa con un ímpetu de tal magnitud que si no estás preparado, ni bien fundamentado, tu casa caerá. Ay, Julio, ¿por qué me
¿Me auguras mal? Reprendo eso que estás diciendo. No, hermano, Jesús lo dijo. Va a venir un río y golpeará con ímpetu tu casa, y si no estás bien fundamentado, tu casa va a caer, tu vida va a caer. Algunos pueden decirme: Julio, a mí me acaba de pasar el río por encima. Otros están pensando: ¿será hoy o mañana? Ahora, es necesario que reflexionemos bien en cada una de las partes de esta importante advertencia, de esta bendita advertencia, ¿verdad? La primera parte de esta advertencia es que este río impetuoso vendrá contra toda casa. Di conmigo: toda casa. Toda casa recibirá el golpe y el ímpetu del río, esté bien fundada la casa o no lo esté. Imagina ahora esto, jóvenes, imagina que llegas al salón de clases y toca examen de matemáticas, de matebrúticas, dicen uno, ¿no? Y llegas al salón y el maestro se pone de pie y dice, duro el maestro, ¿no? Dice: ¿cuántos no se prepararon para este examen? Y unos hasta llorando, ¿no? Levantan la mano así: yo no estudié, maestro. Y otro levanta la mano, y otros bien seguros: ay, no, yo sí estudié. Pero otros no, levantan la mano. Imagínate al maestro decir a los que levantaron la mano: pobrecitos, a ustedes, como no se prepararon, no les voy a hacer examen de matemáticas. Sí, cómo no. A todos se los va a hacer. Imagínate un río desbordado sobre un pueblo, evadiendo las casas que no están bien fundadas. El río, o sea, es un río inteligente. Es un smart río. Smart river. Perdón mi inglés, hermanos, pero bueno. Imagínate a un río evadiendo las casas. El río va a detectar que no tienen fundamento y las va a evadir. Esta no tiene fundamento y le va a pasar por un lado. Y a las que están bien fundadas les va a pegar fuerte, y a las que no, no. Imagínate, qué tontería, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Es después que el río ha pasado que al ver alguna casa que no cayó, la gente suele decir: esta casa sigue en pie, como si el río le hubiera sacado la vuelta. Pero no, es un decir. El río le pasó por encima. Yo tuve unos pastores, los cuales estuve con ellos en una iglesia desde el año 85, 84 hasta el 2000. Como en el año 90, su hijo de 5 o 6 años se intoxicó y falleció. Chiquito de 6 años, se les intoxicó y falleció. Ellos siguieron pastoreando como si nada hubiera pasado. A mí me pareció como si un río les hubiera pasado por encima, pero parecía que no. Pero sí les pasó por encima. Y siguieron ministrando a Dios como si nada. Lo recordé en el momento que estaba anotando esto y dije: qué ejemplo, ¿no? Mis hermanos, al decir ímpetu del río, Jesús se refirió a toda circunstancia de dificultad, de tribulación y aún de tentación que tratarán de derribar toda casa, toda vida a su paso. Y precisamente porque el ímpetu del río vendrá sobre todos, es por esa razón que el consejo de Jesús de cimentar bien tu casa, tu vida, sobre la palabra, el consejo es para todos. No todos lo toman, claro. Espero que tú sí. La Biblia dice que el Señor desea que todos se arrepientan, ¿cierto o no? Eso dice la carta de segunda de Pedro. Él desea que todos se arrepientan y que nadie perezca. El Señor desea que todos atiendan el consejo. Les voy a hacer una pregunta, si me permiten. ¿Por qué los desastres naturales, ¿por qué los desastres naturales en este planeta son cada vez mayores?
¿Por qué? Por el desequilibrio que el mismo hombre ha traído al planeta debido a su irresponsabilidad en el manejo de los recursos naturales. ¿Sí o no? De una manera resumida es eso, ¿no? ¿Por qué los desastres naturales son cada vez mayores? Por el desequilibrio que el mismo hombre ha traído al planeta debido a su irresponsabilidad en el manejo de los recursos naturales. El desastre natural que está sufriendo este planeta es el perfecto reflejo del desastre espiritual que está sufriendo la humanidad que vive sin Dios. Por ejemplo, fíjese, entre las alteraciones que el calentamiento global ha producido están, por ejemplo, las lluvias abundantes, las lluvias fuera de control, fuera de temporal, que provocan el desbordamiento de los grandes ríos, como lo que pasó en Tabasco, creo hace 2 años, ¿no? Provocan el desbordamiento de los grandes ríos, los cuales a su paso destruyen arrastrando todo, como ya lo mencionamos. Pero hay algo, mis hermanos, jóvenes también, hay algo que empeora el desbordamiento de un río. ¿Y sabes qué es? Que no deja de llover. Todavía el río va desbordado con todo su ímpetu, y encima de que el río está desbordado y destruyendo todo a su paso, sigue lloviendo. Sigue lloviendo. ¿Y qué pasa si sigue lloviendo? Se pone peor la situación. No deja de llover. Un río impetuoso y desbordado que destruye todo a su paso es un fenómeno natural que, para hacerse cada vez más poderoso y destructivo, es alimentado por otro fenómeno natural, la lluvia. ¿Qué lleva el río? Agua. ¿De qué lo alimenta la lluvia? De agua. Ok, ahora piensa en esto. Lo que ha hecho que la maldad del hombre sea cada vez mayor y peor es la misma maldad del hombre. Hace un tiempo, mientras me preparaba para compartir en una reunión de adolescentes de un pastor, amigo de aquí de la iglesia, amigo de nosotros, yo escuchaba un estudio de las páginas malignas de internet y cómo éstas se dedican a competir una con otra para ver cuál se atreve a ser cada vez más depravada. ¿Sabe usted eso? Compiten entre sí para ver cuál se atreve a ser más depravada. El hombre añadiendo maldad a la maldad, como lluvia alimentando el río. Imaginen el ímpetu del río sobre la juventud de hoy. Imagínalo tú, joven, chica que estás aquí, imagínenlo. Imagina el río impetuoso sobre tu juventud. Primero, por las pruebas y las dificultades que los jóvenes viven en su propia casa por falta de sabiduría de muchos padres, para empezar. Ya con solo eso, el río va impetuoso, con la falta de sabiduría de los padres que los provocan a ira y no los enseñan con sabiduría. Encima de eso, la lluvia maligna de la perdición de este mundo y de los medios de comunicación, que le sigue agregando agua al río. El río crece. El río, muchachos, muchachas, no se va a disminuir. El ímpetu del río está creciendo y cada vez más fuerte sobre la juventud. Gracias a Dios que el poder de Dios es inalcanzable por Satanás. ¿Me expliqué en eso? Si tú te aferras al poder de Dios, el poder de Dios es... Satanás no lo puede alcanzar. Así pueda ser maligna una situación en el mundo, el poder de Dios es abismalmente mayor. Ríos cada vez más impetuosos, más despiadados, con cada vez más fuertes corrientes de depravación y engaño, amenazan a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Hace 2 sábados estaba aquí en la plataforma y se acerca una señora aquí a hacerme una pregunta y me dice: oye, Julio, ¿qué hago? Tengo una niña de 12 años, tenemos internet en la casa y le gusta ver pornografía, y le gusta ver pornografía de viejitos, de adultos mayores.
Es que hay de todo en el internet, ¿sabían? No lo averigüen, ¿eh? Yo me quedé así, ¿qué le gusta a la niña? ¿Cuántos años tiene? Lo primero que le dije, señora, quita el internet de su casa. Sobre jóvenes, adolescentes y niños, los ríos cada vez más impetuosos, más depravados, con una fuerza y maldad. Si últimamente has estado siendo arrastrado por algún río impetuoso de pecado, creyendo que a la hora que tú quieras puedes salir de esa corriente, es que yo a la hora que quiera me salgo, Julio, yo a la hora que quiera lo dejo. Ah, ¿sí? Vas a estar gritándoles a los de Protección Civil que te rescaten al rato, a los ángeles del Señor, a su Espíritu Santo que va y te saque de ahí. Y tú dices, yo me salgo a la hora que quiero de ese río. Yo te digo esto, la maldad no va a dejar de llover sobre ese río que te está arrastrando y te va a llevar hasta el mar y te va a dejar muerto. Es más, tal vez estás aquí y ya te sientes que te estás ahogando por algo. Porque la palabra de Dios nos confronta, y cuando somos confrontados, en ese mismo momento viene a nuestra mente lo que hay que sacar. Y hay algo aquí. Eso dáselo al Señor, preséntaselo ahora. No sé si has pensado lo mismo que yo en cuanto a esto, pero mira, escuchen esto. ¿Qué piensas tú cuando pasa esto? A manera de pregunta, yo me pregunto, ¿por qué la respuesta de un joven cuando le preguntas de su caída en algún pecado tiene que ser: es que no pude vencer esa tentación, Julio, es que me tiene tan atrapado, es que es una costumbre que me arrastra, es que tu vida es muy ligera y lo ligero flota y lo que flota es arrastrado por el río? Lanza una piedra al río para que veas que no flota. Se va hasta el fondo y no la mueves para nada. Una piedra, estoy hablando de una roca fuerte, grande, pesada. Pero lo que flota, lo ligero, se lo lleva la corriente. Dile al que está a tu lado, no seas corriente. ¿Qué corriente? Ya no le digas nada. En esta versión de Lucas, donde tienes tu Biblia abierta, si es que todavía lo tienes abierto, en esta versión de Lucas, Jesús menciona que esta segunda casa, porque es la segunda casa que él menciona, en los versículos anteriores es cuando él menciona, y de eso estuvimos Pastor Carlos y su servidor hablando en la mañana, habla de la primera casa que fue fundada sobre la roca. Pero esta segunda casa de la que estamos hablando, a la que nos estamos dirigiendo, fue construida sobre tierra. Di conmigo, tierra. La palabra tierra en el griego aquí significa suelo, en el suelo. Así como cuando vas de campamento de esos con tu casa de campaña, ¿no? Abres tu casa de campaña y la pones ¿en dónde? En el suelo. ¿Qué pasa si no le pones las estacas a la casa de campaña? Llega un vientecito y te la vuela por allá, ¿no? Y si vas adentro, pues allá vas volando también. Con la olla de frijoles y todo allá. Las latas de Maruchan, los botes de Maruchan y todo. Este hombre puso su casa en el suelo. En el suelo. Una casa en el suelo. Qué absurdo se oye, ¿no? En la versión de Mateo 7:26, que también ahí Jesús habla de esta parábola de los dos cimientos, en la versión de Mateo 7, Jesús menciona que la casa es construida sobre arena. La palabra arena en el griego significa, viene del griego amos, con doble M, que significa arena como amontonada en la playa. ¿Qué le pasa a un montón de arena amontonada en la playa cuando sube la marea del mar y le empieza a llegar? Se la come toda. Ahorita hay muchos hermanitos allá en la playa haciendo castillos de arena, ¿verdad? Se les van a derribar sus castillos. Aunque se van a divertir, ¿verdad? Pero bueno. Arena como amontonada en la playa. ¿Para qué sirve la arena amontonada en la playa? Nada más se ve bonita. Llega el mar y se la lleva toda, la arrastra toda. Lo importante en ambas versiones
es que Jesús nos enseña que este hombre esperaba que su casa fuera sostenida por lo superficial. Que su casa fuera sostenida por lo superficial, pero cayó. Solo un joven desesperado, acelerado, que no profundiza, que cree cualquier cosa, que actúa al aventón, solo a un joven así se le ocurre pensar y asegurar que la arena o el suelo pueden soportar una vida, una casa. Los jóvenes que no conocen a Jesús, aquí puede haber alguno. Los jóvenes que no conocen a Jesús y uno que otro que se dice cristiano, viven creyendo que las oportunidades de esta tierra, que abarcan solo lo superficial, son capaces de sostener una vida con todo el peso de sus necesidades. Por ejemplo, yo te diría esto, para agregar algo importante. Mira, yo te diría, si tienes una familia que te ama y te apoya, y aún económicamente, qué bueno, excelente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si lo tienen, gracias a Dios. Si tienes una carrera profesional o estás por terminarla, yo te diría, qué bueno, adelante, termínala. Si buscaste trabajo porque ya te graduaste y te contrataron en una empresa de renombre, yo te diría felicidades y gracias a Dios por todo esto. Pero, ¿crees que todo eso tendrá el poder de sostener tu casa, tu vida, cuando venga sobre ti el río con todo su ímpetu? Algunos dicen que no. Algunos están dormidos, pero están sobre la roca. No se van a caer. Me gusta ventanear a los que se duermen. Recuerdo a unos amigos que al casarse se mudaron a vivir a Estados Unidos. Eso fue hace mucho tiempo. Muy amigos míos. Y de mi hermana también. Ellos se mudaron a Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Y recuerdo también la respuesta del padre de uno de ellos cuando le pregunté cómo estaban. Pasaron unos meses, unos años tal vez, y fui con el papá de uno de ellos y le pregunté, ¿y cómo están su hijo y su nuera por allá? Y él me respondió, están muy bien, muy bien. Los dos consiguieron un buen empleo. Se compraron una casa, buena casa, y cada uno tiene su carro. Están muy bien. Y yo le dije, a ver, no me entendió. Le pregunté que cómo están en su relación, si asisten a una iglesia, si sirven al Señor en un ministerio. ¿Están bien? A eso me refería yo. Su respuesta fue solo con respecto a lo superficial. ¿Sí me estoy explicando? Fue solo con respecto a eso. De hecho, estaba leyendo yo el pasaje donde menciona que había gente que solo seguía a Jesús por la comida que Él les daba. Y en una ocasión Él les dijo, en Juan 6:27 les dijo, trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién va a dar la comida que permanece? Cristo, porque a este señaló Dios el Padre, dice Jesús. ¿Se ha sabido de personas? Yo creo que tú has sabido de una persona. En Guadalajara llevamos un récord nacional, de hecho, en Jalisco, y obviamente Guadalajara por ser la capital de Jalisco. Se ha sabido de personas que teniendo todos los recursos terrenales, en un momento de confusión y dificultad, terminan suicidándose. ¿Por qué? Yo pregunto, hermanos, jóvenes, ¿por qué? Porque a la hora que llegó el río impetuoso, se sujetaron a eso. ¿A qué se sujetaron? A lo superficial. Y todo lo que es superficial se lo lleva la corriente, junto con ellos, al no estar sujeto a algo profundo. Cuando yo me puse a ver las noticias de estas inundaciones en Tabasco, se me quedó grabado claramente que cuando está la fuerza del río golpeando en las casas y la gente saliendo de las casas para salvarse, muchos están trepados en los postes
¿Lo han visto? Que se trepan a los postes de concreto de Comisión Federal. Se trepan a los postes hasta que el agua ya les pase por abajo. ¿Por qué se trepan a los postes? Porque lo que tú ves por fuera, en la banqueta, lo que tú ves por fuera del poste, más de la mitad está enterrado adentro. Por eso te subes a un poste y nada lo mueve. Porque está... Si ves algún día un camión de Comisión Federal instalando postes de Comisión Federal, yo te invito a que te detengas a ver lo largo del poste para que te des cuenta que no es lo que ves por fuera. Es lo que está adentro. Se cuelgan de los postes. La gente que se suicida es porque se sujetó a cosas superficiales. Y eso se lo lleva la corriente junto con ellos. Tú puedes elegir, como estas dos personas de quien te hablé, tú puedes elegir el lugar a donde ir y desarrollar tu vida. Un país de primer mundo, a Estados Unidos, al Polo Sur, a Chapala. Ay, ¿por qué puse Chapala? A Chapala, bueno, pero siempre el mejor lugar será el que Dios te diga. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mejor lugar es el que Dios te diga. Así sea el país de primer mundo o así sea el país más tercermundista que exista. Ese va a ser el mejor lugar para ti, el que Dios te diga a dónde vayas. Que todo lo que hagas, aún lo terrenal, esté en el plan de Dios y de ese modo permanecerás. ¿Cuántos quieren permanecer? Gloria a Dios. En esta enseñanza de los dos cimientos, Jesús menciona un elemento sobre el cual una casa puede fundarse y soportar el ímpetu del río. Este elemento es roca. Roca. Yo no sé tú, pero cuando yo escucho la palabra roca, yo me imagino lo más resistente, en el aspecto natural. Porque puedes hablar del acero, obviamente el acero es resistente, ¿no? Pero en el aspecto natural. Lo que viene a mi mente, lo que viene a mi imaginación es lo más resistente, roca. Y Jesús mencionó roca para fundamentar ahí tu casa. Les voy a hacer una pregunta para meditar, pensar aquí en esto. Fíjense, ¿cuánto pesa una casa? ¿Cuánto pesa una casa? No se preocupen, no necesito que me digan exactamente cuánto. Y con todo lo que lleva adentro, ¿cuánto pesa? Porque todo lo que pesa la casa y lo que está adentro, la roca lo soporta todo. Todo lo soporta. Y la casa no se hunde porque ahí está la roca. El fundamento está puesto sobre ella. ¿Cuánto pesa una casa? Toneladas. Imagina entonces qué elemento natural posee la fuerza y la capacidad de resistencia para sostenerla. Solo la roca. Solamente la roca. Una nota ilustrativa. ¿Tú sabes por qué el cemento? ¿Conoces el cemento? Ese que llegas a la palería y pides medio kilo o un costal de 50 kilos. Hay de 25 kilos también. Hay blanco, hay gris. Varios precios. ¿Por qué crees que el cemento es un material tan requerido en las construcciones y tan caro? ¿Por qué? Porque es piedra deshidratada hecha polvo. Le pones agua y listo, se vuelve a hacer piedra. Vacía en un recipiente un poco de cemento y luego échale agua y lo revuelves y luego trata de despedazarlo. Solo con una máquina de esas que usan los dos picos que vibran, ¿no? Esos que salen en las caricaturas de El Correcaminos. Nomás ahí me acordé. O con un cincel y un martillo pesadísimos, ¿no? Por eso es tan caro. Y por eso todo el mundo anda cotizando la tonelada de cemento, porque el cemento es indispensable para colar las dalas, los castillos, las zapatas de la casa. Cemento. Y cuando llega el cemento, ves que llega lo que va a soportar tu casa. Por eso es tan caro. Creo que anda sobre 1,500 la tonelada, Carlitos. ¿Tú qué sabes, andas en eso? Creo que anda sobre 1,500 la tonelada. Son 20 sacos y se te acaban así. Y es un dineral comprando el cemento. Por eso es tan requerido y tan caro, porque es roca deshidratada hecha polvo.
Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios le ha permitido lograr al hombre lograr. Ahora, te pregunté cuánto pesa una casa. Te pregunto lo siguiente: ¿cuánto pesa una vida? Aún con todas las necesidades espirituales que tiene. Y eso sin mencionar las necesidades físicas, que también pesan mucho. Imagina entonces, ¿quién puede tener el amor, el poder, la fuerza, la sabiduría y la provisión suficientes para sostener una vida? ¿Quién? La roca. ¿Quién es la roca? Dilo fuerte, di Cristo. ¿Quién tiene el poder, el amor, la sabiduría y la provisión para sostener una vida? Solo Cristo. ¿Una religión? ¿Una filosofía? ¿O algo más tonto? ¿El dinero? El rey David decía, ¿qué palabras escribió el rey David, no? ¿Qué roca, preguntando, dice el Salmo 18, qué roca hay fuera de nuestro Dios? Imagínate cuando lo escribió. Yo creo que él estaba convencido de que su sostén era el Señor, y lo escribió así, tal cual lo vemos en nuestra preciosa Biblia. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dile al que está a tu lado: ninguna, ninguna. Y luego en el Salmo 62 David escribió también: solamente Él es mi roca. ¿Cuántos pueden decir: solamente tú, Señor? Dilo fuerte: solamente tú, Señor, eres mi roca. Ese es el Salmo 62:6. Jesús es la roca. Otra de las partes importantes de esta advertencia importante del Señor Jesús es precisamente que cuidemos de elegir bien el material sobre el cual hemos de fundar nuestra vida. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa que distribuye acero, y bueno, eso está involucrado en el área de la construcción. De modo que un día me tocó hacer una visita a una constructora para cobrar unas facturas. El gerente me dijo: Julio, ¿podrías ir a ver si encuentras a la persona indicada para que nos pague estas facturas? Sí, ¿por qué no? Me llevé las facturas, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que la constructora estaba en quiebra por tantas demandas de compradores que adquirieron casas hechas por ellos, mal hechas. Las casas comenzaron a agrietarse y hundirse en algunas partes. Quebraron. El hombre, al escoger el lugar en el que ha de edificar su casa, creyendo que allá hay firmeza, se puede equivocar. ¿Cuántos de aquí, no tienes que levantar la mano ni decir nada, pero cuántos de aquí se pueden llegar a equivocar? Algunos de corazón dijeron: ¿yo? No me puedo equivocar. Yo puedo pensar que un lugar es el correcto para cimentar mi casa, poner mi vida, y equivocarme. Y al rato voy a estar en el fondo, todo caído, porque no era el lugar firme. El hombre se puede equivocar al escoger el lugar en donde hacer su vida, poner su vida. Dentro de las enseñanzas del área de la construcción, estaba yo leyendo un poquito nada más, dice que toda casa, sin importar si esta es ligera o pesada, porque hay casas de material pesado, casas de tabique, casas de... ¿te acuerdas el material de las casas antiguas en México? ¿Cómo se llama? El adobe, pesadísimas las casas, ¿no? Pero hay casas ahora de materiales ligeros, le llaman panel, un material que tiene hielo seco, nada más lo enjarran, le ponen cemento y queda duro, pero es un material ligero. El principio en construcción dice esto, que sin importar si la casa es ligera o pesada, deberá ser cimentada con previo estudio y cálculo del suelo que la ha de soportar. Tienes que fijarte bien si el suelo la va a soportar, donde la vas a poner. El suelo, obviamente me refiero a la parte dura que va a sostener el fundamento. Se han inventado muchos materiales ligeros, como te decía hace un momento, para construir casas, los cuales exigen, ¿qué exigen? Exigen menos resistencia. Fíjate en esto. Cada vez los materiales ligeros exigen menos resistencia del suelo donde se pondrán. Por eso no necesitan cimiento. Esto tiene mucha profundidad aquí. Pero esas son precisamente las construcciones que se las lleva el río como papel.
¿Vieron algún video del devastamiento en Japón? ¿Sí lo vieron o no? Alguno. Han pasado un montón, ¿no? Porque la gente estuvo lista con sus teléfonos, otros con cámaras, y cada día ahí en los noticieros sale un video nuevo, ¿no? Y se ve tremendo, ¿no? Fíjate, yo estaba pensando en esto. Además de que ellos construyen con materiales ligeros y sobre cimentaciones de superficie, nada más ponen una plancha de concreto y sobre eso ponen la casa ligera. Son unos casonones, pero de pura madera y panel, como en Estados Unidos. Además de que construyen con materiales ligeros y sobre cimentaciones de superficie, espiritualmente no es una nación que reconoce a Cristo como el Señor. ¿Ya me expliqué? O les digo más. No es una nación que reconoce al Señor Jesús como la roca. Me voy a atrever a decir algo. Por eso cayeron. No estoy haciendo ni mofa ni burla de la gente que está sufriendo allá. Me explico en eso, ¿verdad? Estoy hablando de la condición espiritual. Los conceptos y los principios que te han convencido y sobre los cuales tú estás edificando tu vida, ¿son de tierra o son de roca? Hay que meditar en eso. Ahora bien, todo joven, cuando se decide por algo, es porque los principios y conceptos que lo atrajeron, yo no sé dónde los viste o dónde los escuchaste, pero los principios y conceptos que te atrajeron, te parecieron sólidos para poner tu vida en ellos. Por ejemplo, en los 60s hubo un movimiento que se llamó el movimiento hippie. Ese movimiento se apoyaba en el principio o concepto de amor y paz, y fue donde salió una cruz invertida y quebrada. ¿La han visto? Y decían amor y paz, pero esa frase de amor y paz era solo para disfrazar sus verdaderas intenciones con palabras bonitas. ¿Cuáles eran sus intenciones disfrazadas con amor y paz? ¿Cuáles eran? Proclamar que deseaban amor y paz era solo el pretexto para vivir en depravación y flojera. Amor y paz. No era eso, era depravación sexual y flojera. O sea, irresponsabilidad. O sea, no trabajar. Amor y paz. Promiscuidad e irresponsabilidad. Depravación y pereza. Eso es en realidad el concepto de ellos. Promiscuidad, para los que no saben, es sexo ilícito, sin responsabilidad y fuera del matrimonio. Nada sin fundamento permanece, ¿cierto, mis hermanos? ¿Cierto, jóvenes? ¿Me ayudan a responder? Nada sin fundamento permanece, ¿cierto? Sí, nada sin fundamento permanece. La Biblia lo dice. Aunque queda uno que otro hippie por ahí, no, aquí no. El movimiento se derrumbó, pero han surgido otros peores. Los homosexuales, cuando hablas con ellos, esgrimen sus conceptos, es decir, sacan sus conceptos y sus principios, sus bases con las que aseguran las razones de su inclinación. Están convencidos del por qué lo son. ¿Sabías eso? Las lesbianas también. Hablas con ellas y ¿por qué tienes esa inclinación? Sacan sus razones, sus conceptos que los convencieron. Ya están ahí, empezando a hacer su casa. Unos ya la tienen terminada, en un lugar que está hueco por abajo. Los países y movimientos humanos, mientras más sacan los principios bíblicos de su pensamiento, de sus leyes, se vuelven cada vez más depravados. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos ya no juran sobre la Biblia en los juzgados. Ya no. Antes era poner la Biblia siempre. Desde que fueron invadidos por Inglaterra y sacaron a los ingleses trajeron el Evangelio. Fíjate qué curioso, los españoles trajeron el Evangelio a México.
Si no, estaríamos tú y yo todavía adorando a Huitzilopochtli. Por algo viene la persecución, ¿no? Y desde que los ingleses llegaron a Estados Unidos, se ponía la mano en la Biblia para decir, juras decir la verdad y nada más que la verdad en la Biblia. Ahora no, ahora dicen, no, allá no, que juren así nada más. En algunos estados lo hacen. También en muchas iglesias de hoy, todo lo que sucede fuera del orden de Dios es precisamente porque han separado la roca del fundamento. Fundaron la iglesia sobre algo que no es roca. Es decir, Cristo ya no está en sus reuniones, ni en la predicación, ni en la planeación de sus actividades. En México, ¿para qué ir tan lejos? El adulterio ya no es delito. ¿Ya oyeron eso? El adulterio ya no es delito. Sacando la roca, se va a caer todo. Se está cayendo en pedazos. Cristo se encontró con esta situación en su tiempo. ¿Cuál situación? De rechazo hacia Él. Y hablando del rechazo que su pueblo mostró hacia Él, Él le recordó esta escritura del Antiguo Testamento. Te la voy a leer porque me queda poco tiempo. Es Mateo 21:42. Cristo les dijo, una vez que lo rechazaron, Él dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo voy a repetir. Son palabras de Cristo del Salmo 118. Cristo les leyó el Salmo 118, 22 y 23. Y les dijo, cuando lo rechazaron, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es cabeza del ángulo, muchachos, muchachas? Les voy a explicar rápidamente. La cabeza del ángulo es la piedra principal en la parte superior del arco, de un arco que lo sostiene unido. ¿Han visto los arcos de piedra? Si tú quitas las piedras de en medio del arco, las demás piedras se vienen abajo. Esa piedra del centro del arco es la piedra angular. Si quitas esa piedra, todo se viene abajo. Cristo, aunque fue rechazado, Él vino a ser aún así la cabeza del ángulo, la principal piedra que lo sostiene todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Cristo confirmó que aún habiendo sido rechazado, Él es ahora la cabeza del ángulo, la parte más importante en la vida de cada cristiano y la iglesia. En otras palabras, te lo voy a decir dedicado a ti. Lo aceptes o lo rechaces, Jesús es la única roca que te puede sostener. Así de fácil. Lo aceptes o lo rechaces, no encontrarás otra roca que te sostenga. Yo estoy bien, Julio. No he caído. ¿No has caído en qué? ¿O en qué sentido? En cuanto a lo que pienso. Deja que venga el río con ímpetu. Y va a llegar. Y después hablamos. Pero hay una cosa que sí es cierto también, jóvenes. El hecho de que Cristo sea la roca en tu vida es tu elección. Es tu elección. Los jóvenes fundados sobre tierra son fácil de detectar, debido a que asisten a la iglesia, jóvenes cristianos, que aún llamándose cristianos fundan su casa sobre la tierra. Son fáciles de detectar debido a que asisten a la iglesia o a la reunión de jóvenes solo para satisfacer cuestiones emocionales. Los chicos ver a las chicas, ellas coquetear con ellos, y si no asisten a la reunión, pues se aparecen en los campamentos, ¿verdad, Nay? Porque les gusta ir al cotorreo. Cotorreo en griego es diversión. Se aparecen en los campamentos poniendo su enfoque solo en eso, en la diversión. Tal vez esto no sea buena publicidad para los eventos de jóvenes, perdónenme. Pero Jesús tampoco se hacía publicidad a sí mismo para que lo siguieran. Él volteaba con la gente que los seguía y los confrontaba y les decía, ¿ustedes por qué me siguen? Ya sé por qué me siguen. Juan 6:26.
Ustedes me siguen no porque han visto las señales que hablan de que yo soy el Mesías. Me siguen porque les doy de comer y se llenan como vacas. Eso dice el griego, no me vean feo. Por eso me siguen, dijo el Señor Jesús. Al Señor Jesús no le interesaba hacerse promoción para que lo siguieran. El que lo reconociera como Pedro, y como estábamos cantando hace un momento: Señor, ¿a quién iremos? ¿Has llegado a ese punto, joven? Muchacho, chica, ¿has llegado a ese punto? Si no has llegado a ese punto, entonces no vas a estar convencido jamás de que Cristo es lo único que puede sostenerte. ¿A qué punto me refiero? Al que tú te postres en tu cama, en tu cuarto, tú solo, yo qué sé, y digas: ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando te hagas esa pregunta como el apóstol Pedro, entonces estás listo para reconocer que Cristo es la única roca capaz de sostenerte. Mientras no te hagas esa cuestión de ¿a quién iré? Y que tengas otras opciones a dónde ir, Cristo no va a ser tu roca. Espero que te hagas esa pregunta hoy y le digas: Señor, ¿a quién iré? Jesús voltea y les dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir y abandonarme? Y Pedro, con su ímpetu, con su inmadurez tal vez, pero con un corazón para servir a Dios, levanta su voz y le dice: Maestro, por favor, maestro, ¿a dónde vamos? Imagínate los ojos de Jesús. ¿A dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay que llegar a ese punto, muchachos, chicas. Pídele al Espíritu Santo, al Señor, que su Espíritu Santo te redarguya para que llegues a ese punto. Es bueno examinar nuestras motivaciones de vez en cuando, de vez en diario. La otra parte importante y final de esta advertencia importante de Jesús es que el ímpetu del río no solo hará caer la casa que no tenga fundamento, en el solo sentido de dañarla. ¿Qué dice el final del verso 49, muchachos? Dice: sino que la hará quedar en, di fuerte conmigo, ruinas. 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 Yo pensaba en esta palabra y el Señor me decía: ¿cuántos? ¿Tú sabes que no es lo mismo sufrir un daño que quedar en ruinas? Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos saben que no es lo mismo sufrir un daño que quedar en ruinas? Los pastores Ernesto y Cristi mandaron unas fotos de lo que le pasó a su casa ahora en el tornado, y fotos de lo que les pasó a las otras casas. Las otras casas quedaron derribadas totalmente, y a la de ellos nomás se les cayeron unas tejas en el techo y se les mojó la alfombra. Dice Cristi en su comentario: daño de nuestra casa, se nos mojaron las alfombras. La casa es de material ligero y de cimentación superficial, pero en su corazón ellos tienen la roca. Y el Señor mandó, yo no sé si una legión de ángeles, y la sostuvieron todos ahí, ¿verdad? Y las alas nomás volándoles por el aigronazo, pero sostuvieron la casa. ¿Qué imágenes me imagino? Gloria a Dios por eso. La palabra ruina es una palabra interesante del griego que significa algo arrancado. Cuando algo queda en ruinas es porque fue arrancado. Qué definición, del griego, la palabra regma. Algo arrancado en fragmentos. Significa también de la raíz anterior a regma es reco, que significa romper, destrozar o partir, separar. Y una más fuerte: despedazar a fragmentos diminutos. Lo puedes corroborar en tu diccionario griego también, si te gusta estudiar. Así queda al final la vida de alguien que no tiene a Cristo. Al final todavía hay oportunidad. Cuando Él venga y se vaya y ya no vuelva por ti, vas a quedar en ruinas. Algunos han quedado en ruinas antes de que Cristo venga. Se perdieron en la locura de su mente, en la locura del mundo. Andan ahí, ya no saben ni qué, y se visten así,
y se visten así, y andan con tal grupo, y andan con este otro grupo, y se ponen ropa así, y hacen este tipo de cosas, tienen este tipo de costumbres, odian a Cristo, traen calaveras en las camisetas, cosas de esas. Un joven adicto a la pornografía está propenso a quedar en ruinas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una joven metida en lesbianismo está propensa a quedar en ruinas. ¿Sí o no? Un joven metido en homosexualismo también. Los jóvenes que fornican en el noviazgo ya se están arruinando uno a otro. No van a quedar en ruinas, ya están en ruinas. Hay que pedir al Señor que reedifique esas vidas. ¿Por qué? Porque sus vidas, estando en cada uno de estos pecados, son como una casa llena de grietas sobre la arena. Imagínate una casa agrietada sobre la arena. ¿Qué le espera? Ruinas. Le espera quedar en fragmentos diminutos, como dice el griego. En un momento difícil, David clamó al Señor y decía, qué precioso salmo, es el 40. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos quieren clamar al Señor sabiendo que nos va a oír? Tienes que clamar a Él, joven. Y oyó mi clamor y me libró. ¿Y sabes qué hizo también? Dice David, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Tremendo salmo para este tema. Tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? No te arriesgues a que todo se venga abajo, a quedar en ruinas. Párate en la roca y endereza tus pasos desde hoy, enderézalos ya. No lo dudes ya. El fundamento, jóvenes, debe ser colocado totalmente sobre la roca. Di conmigo, por favor, totalmente. Te voy a decir por qué te invité a repetir esta palabra. El fundamento debe ser colocado totalmente sobre la roca, de modo que la roca sea la que lo sostenga todo. Yo no concibo a un albañil, a un arquitecto, poniéndole la mitad del cimiento a una casa. Llegando a una casa, imagínate que llegas a tu casa, Carlitos, él está construyendo su casa, y tiene cimiento, la mitad del cimiento y la otra está el suelo, hasta arriba. La mitad está acabada y profundizada con cimiento, y donde van a ir las otras partes de la casa está el suelo. Y el albañil, no, es que con eso tiene. Imagínate. Imagina una casa cimentada en unas partes, pero en otras no. Tal vez dure un poco más que una que no tenga ningún cimiento, pero tarde o temprano también se caerá. Basta solo un área de tu vida, basta solo un área de tu vida sin entregarle al Señor Jesús para que toda tu vida se venga abajo. Hay jóvenes que sirven, han venido a consejería conmigo, por eso se los digo, no estoy inventando. Hay jóvenes que sirven en ministerios y ven pornografía. Si no le entregas esa área de tu vida al Señor, toda tu vida se va a venir abajo. Creen que por estar en el ministerio, y creen que por estar sirviendo, y creen que por estar involucrados en el servicio a Dios, creen que por eso lo que hagan a escondidas no importa. Lo que está sucediendo es que le estás quitando a tu casa cimiento. Poco a poco te vas a quedar en ruinas. Basta un huequito por donde se mine el agua al cimiento para que toda la casa caiga. Búscate una residencia lo más grande que quieras y busca la barda principal donde está la esquina de la casa y haz un agujero ahí profundo hasta que encuentres los cimientos y pon una manguera que no cese de tirar agua. Por esa esquinita floja toda la casa se vendrá abajo. Jesús quiere ser la roca de toda tu vida. ¿Cuántos jóvenes dicen amén a eso? De toda tu vida, toda. En todas las iglesias que Pablo ministraba, con esto termino, me pareció muy especial esto. En todas las iglesias que Pablo ministraba y supervisaba, solía dirigirse con una frase espiritual muy importante. La frase es: en Cristo. Di conmigo, en Cristo. Redimidos en Cristo. Santificados, bautizados, vida eterna
No hay condenación. Tenemos el amor de Dios. La iglesia es un cuerpo. Somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué tendríamos sin Cristo? No tendríamos nada. Cierra tus ojos, por favor. Quiero decirles algo antes de que salgan de este lugar. Ora al Señor, te invito a hacerlo de corazón. Todo lo que Dios puede y quiere darte, lo recibirás solo si estás en Cristo. Solamente. Solamente. Señor, te damos gracias porque podemos estar en ti. Levanta tu voz, tus manos si quieres. Si le estás entregando al Señor Jesús tu vida completamente, diciéndole: Señor Jesús, dile en voz alta, jóvenes, todos nuestros hermanos, vamos a decir juntos: solo tú, Señor Jesús, tienes el poder de sostener nuestra vida. Y dale gracias adorándole por eso. Señor, gracias. Gracias, Jesús, tú eres la roca eterna, la roca de los siglos, la roca por siempre, la roca inamovible, como hemos cantado. Tú eres el soporte, el sostén, la base sólida donde descansa el fundamento de nuestra vida. Te amamos, Señor Jesús. Dile en voz alta: te amo, Señor, fortaleza mía, roca, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Te amamos, Señor, te amamos por siempre. Y levantando nuestra voz, damos gracias a ti, Señor. Tú eres la roca que sostiene mi vida. Tú eres la roca que sostiene mi corazón. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene la roca en su vida, ten misericordia y ven a él, ven a ella. Sé la roca de su corazón. Sosténme, Jesús. Levanta tu voz y dile a él: sosténme, Jesús. Sin ti yo estaría en la ruina. No quiero estar sin ti. No quiero estar sin ti. No quiero estar sin ti, Señor. Ya no quiero vivir ni fuera ni lejos de tu palabra. Sosténme, Señor, sosténme. De pie y exaltar al Señor. Amén. Vamos a cantarle a él. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca.
fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, oh, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti, Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Solo en ti, Señor. Aleluya. De esta bendita advertencia, ¿verdad? La primera parte de esta advertencia es que este río impetuoso vendrá contra toda casa. Di conmigo, toda casa recibirá el golpe y el ímpetu del río, esté bien fundada la casa o no lo esté. Imagina ahora esto, jóvenes, imagina que llegas al salón de clases y toca examen de matemáticas, de matebrúticas, dicen uno, ¿no? Y llegas al salón y el maestro se pone de pie y dice, duro el maestro, ¿no? Dice, ¿cuántos no se prepararon para este examen? Y unos hasta llorando, ¿no? Levantan la mano así. Yo no estudié, maestro. Y otro levanta la mano y otros bien seguros. Ay, no, yo sí estudié. Pero otros no, levantan la mano. Imagínate al maestro decir a los que levantaron la mano, pobrecitos, a ustedes como no se prepararon, no les voy a hacer examen de matemáticas. Sí, cómo no. A todos se los va a hacer. Imagínate un río desbordado sobre un pueblo, evadiendo las casas que no están bien fundadas. El río, o sea, es un río inteligente. Es un smart río. Smart river. Perdón mi inglés, hermanos, pero bueno. Imagínate a un río evadiendo las casas. El río va a detectar que no tienen fundamento y las va a evadir. Esta no tiene fundamento y la va a pasar por un lado. Y a las que están bien fundadas les va a pegar fuerte, y a las que no, no. Imagínate, qué tontería, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Es después que el río ha pasado que al ver alguna casa que no cayó, la gente suele decir, esta casa sigue en pie como si el río le hubiera sacado la vuelta. Pero no, es un decir. El río le pasó por encima. Yo tuve unos pastores, los cuales estuve con ellos en una iglesia desde el año 85, 84 hasta el 2000. Como en el año 90, su hijo de 5 o 6 años se intoxicó y falleció. Chiquito de 6 años, se les intoxicó y falleció. Ellos siguieron pastoreando
como si nada hubiera pasado. A mí me pareció como si un río les hubiera pasado por encima, pero parecía que no. Pero sí les pasó por encima. Y siguieron ministrando a Dios como si nada. Lo recordé en el momento que estaba anotando esto y dije, qué ejemplo, ¿no? Mis hermanos, al decir ímpetu del río, Jesús se refirió a toda circunstancia de dificultad, de tribulación y aún de tentación que tratarán de derribar toda casa, toda vida a su paso. Y precisamente porque el ímpetu del río vendrá sobre todos, es por esa razón que el consejo de Jesús de cimentar bien tu casa, tu vida, sobre la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? Pues qué privilegio es compartir la palabra del Señor en este congreso. Y para comenzar les invito a abrir su Biblia, si la trae con usted, en Lucas, por favor. Nuestro versículo base, Lucas capítulo 6. Vamos a leer solamente el verso 49. Lucas 6:49. Dice así: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que se llama una importante advertencia. Una importante advertencia. Al leer pasajes como este, en los que el Señor Jesús se dirigió a la multitud predicando su palabra, aprendemos que Él no solo hacía énfasis en las bendiciones que vienen sobre aquellos que confían y obedecen su palabra, sino que también les hablaba de las consecuencias que resultarían de hacer lo contrario a su palabra. También de eso hablaba el Señor Jesús. A eso se le llama amonestación. En donde vas en carretera y ves un letrero que dice topes a 20 centímetros. Además de que en vez de topes a veces son postes, ¿no? Fíjense qué curioso, la palabra postes es lo mismo que topes, nomás volteadas las letras. Yo creo que entendieron mal los que pusieron los topes, y cuando les llegó la orden de poner los topes, la secretaria puso postes y por eso hay puros postes en lugar de topes. Bueno, es una revelación que se la paso al costo. Topes a 20 centímetros, ¿cuándo te das cuenta? Y luego vas a 80 por hora. No, pues cuando lees antes de terminar de ver el letrero, ya rompiste toda la carrocería, ¿no? La suspensión. La advertencia o aviso oportuno de Jesús es que hay un río, el cual vendrá a dar contra tu casa con un ímpetu de tal magnitud que si no estás preparado ni bien fundamentado, tu casa caerá. Ay, Julio, ¿por qué me auguras mal? Reprendo eso que estás diciendo. No, hermano, Jesús lo dijo. Va a venir un río y golpeará con ímpetu tu casa, y si no estás bien fundamentado, tu casa va a caer. Tu vida va a caer. Algunos pueden decirme, Julio, a mí me acaba de pasar el río por encima. Otros están pensando, ¿será hoy o mañana? Ahora, es necesario que reflexionemos bien en cada una de las partes de esta importante advertencia. La palabra amonestación es una advertencia, no una amenaza. Una advertencia, es decir, un aviso a tiempo que previene de malas consecuencias.
¿Cuántos agradecen a Jesús que Él nos advierte de lo que vendrá a tiempo? ¿Cuántos dan gracias a Jesús por eso? A tiempo. ¿Hace cuánto se escribió el Apocalipsis? ¿2000 años? ¿No nos avisó el Señor a tiempo? Y todavía hay tiempo, ¿no? Porque en el Apocalipsis viene, claro que el que quiere entender necesita oír, ¿verdad? Como dice ahí mismo. Pero ahí viene todo. Y debería de haber temor en los hombres, pero el Señor está teniendo paciencia, pero ya nos lo advirtió. Fíjese, eso me hace recordar, aunque de manera un poco burda, pero lo voy a decir, mi hermano, a los jóvenes principalmente, eso me hace recordar las carreteras de los países desarrollados. ¿Cuántos han manejado algún auto en Estados Unidos? ¿Han manejado en Estados Unidos? Mire, algunos. En Estados Unidos, por ejemplo, colocan los avisos de las salidas, de las entradas, de vibradores y demás a mucha distancia de anticipación. Si tú quieres salir a un condado en Estados Unidos y estás todavía a muchísimos kilómetros, ya te están anunciando por dónde vas a bajar, cómo vas a salir, a cuántas millas, a cuántos... De manera que de seguro alcanzas a ver el letrero, ves el letrero y todavía descansas un poquito y ya te sales. Pero hay países como